Muy buenas tardes a todos y todas. Permítanme presentarme. Mi nombre es Andrea Salomé Jiménez Munguía. Soy estudiante de la maestría en Psicología Comunitaria de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Y en esta oportunidad era la presentación de la reseña crítica que realicé al artículo Interculturalidad, una aproximación antropológica del autor Günter Diez para el curso Interculturalidad y Epistemologías en Diálogo. Bueno, con respecto al texto, permítanme hablar sobre lo que él ofrece, que es una lectura muy profunda y crítica del concepto de interculturalidad, sus dimensiones y sus implicaciones políticas, sociales y educativas, especialmente en el contexto de una Latinoamérica donde se establecen diferentes relaciones postcoloniales y relaciones asimétricas sobre el autor. Bueno, tenemos a Günter Diez, es un antropólogo y psicólogo alemán, profesor e investigador de la Universidad Veracruzana de México, que ha desarrollado o ha sido docente en diversas universidades en América Latina. Colombia también ha sido un país donde él ha ejercido docencia. Eh, Su unidad de investigación han girado en torno a lo que es la diversidad cultural, la ciudadanía intercultural y la educación crítica, la educación a partir de la concientización crítica. Este autor es ampliamente citado en estudios sobre interculturalidad y bueno, su enfoque está basado directamente en una perspectiva crítica y una perspectiva decolonial de las relaciones asimétricas de poder que se han establecido en los países y en las sociedades de América Latina. Eh, con respecto al objetivo, al artículo que reseñamos, como ya les decía, es titulado Interculturalidad, una aproximación antropológica. Este artículo fue publicado en la revista Perfiles Educativos de la Universidad eh, Nacional de México en el año 2017. Eh, la temática del artículo está enfocado en un contexto latinoamericano en el que se atraviesa todos estos procesos de redefinición política respecto a lo que es la diversidad étnica, la diversidad cultural y la formación o la creación de nuevas constituciones y nuevas normativas políticas de reconocimiento de esa diversidad cultural y de esa etnicidad. Wunderl Díez advierte sobre perdón, el documento es un artículo científico, ensayo teórico reflexivo. Su temática es antropología, educación intercultural y estudios culturales. Entonces, ya hay una perspectiva del autor, se enfoca en trabajar lo que es la interculturalidad desde los diferentes usos, por ser de pronto una categoría poliédrica que puede ser usada desde una mirada muy funcional, que es la forma en que el Estado-nación la utiliza para integrar toda esa diversidad cultural, pero de forma crítica, quitando o restando lo que es poder a todas estas diversidades, estas comunidades diversas, comunidades étnicas, y permitiéndolo, relegándolo en un contexto que es el contexto cultural y quitándoles el poder de esos contextos importantes como son los contextos de decisión política y económica. Y el autor entonces propone la interculturalidad desde una mirada mucho más crítica, más profunda y más transformadora, que puede de cierta manera intervenir dentro de esas relaciones asimétricas de poder entre los grupos dentro de las sociedades latinoamericanas. El objetivo del artículo es proponer una contextualización más compleja de lo que es la interculturalidad, diferenciando los sus usos, como les decía, es una categoría que puede ser instrumentalizada desde los diferentes enfoques, desde un enfoque descriptivo, como un análisis de esas mismas relaciones que se dan entre los grupos, desde un enfoque más prescriptivo, como una herramienta, desde que lo propone Günter Diez, una herramienta política para la transformación social y económica, y también hablar de esos vínculos, desde la interculturalidad, esos vínculos que asocian categorías como cultura, etnicidad y nacionalismo. Entonces, todo el cuerpo del artículo se desarrolla en unos ejes temáticos. Dentro de ellos encontramos el primer, que es el primer eje donde se distingue lo que es la interculturalidad desde la perspectiva descriptiva y prescriptiva, como ya lo habíamos hablado, y enfocándose primeramente desde la interculturalidad descriptiva, que analiza estas relaciones asimétricas entre los diferentes grupos, abarcando todo ese conjunto de interrelaciones que estructuran las sociedades en términos de cultura, etnicidad, religiosidad y nacionalidad.
y cómo estas interacciones se reconfiguran o se configuran para poder establecer lo que es el fenómeno de la otredad, el otro con respecto a mí. Y estas formas de relaciones que se dan entre los distintos grupos cuando se reconoce que yo soy diferente al otro, las cuales se establecen mayormente de manera simétrica y sobre todo dentro de las sociedades que devienen pues de todo este proceso colonial y neocolonial, donde el poder control ha sido sustraído de todos estos grupos sociales y también han sido relegados a otros contextos más culturales y más artísticos y no de unos contextos más políticos y económicos, que son los factores esenciales dentro de lo que es el proceso de transformación, de cambiar, reestructurar las relaciones sistemáticas del poder y la transformación para la vinculación de estos grupos sociales y el uso de todas las normas constitucionales que les permita transformar y cambiar su realidad. Ya desde lo prescriptivo, la interculturalidad busca transformar dichas relaciones, ya asumiendo la noción de normativa y de todas esos instrumentos jurídicos que se crean dentro de estas nuevas constituciones, que tienen como fin transformar las relaciones entre los grupos, entre estos grupos de poder. Para ello se busca no solamente empoderar a los grupos étnicos y culturales, sino también transformar los significados y esas percepciones sobre las condiciones que les afecta actualmente a los grupos. Dentro de esas relaciones asimétricas, identificar los estados de opresión, los estados de dominación y todas estas estrategias que podríamos hablar de locus, que funcionan como locus de control para mantener quieta, organizada o dominada a esos grupos étnicos dentro de un Estado-nación sin que se extrapole por lo menos a contextos de reivindicación social como son los contextos políticos y económicos. Asimismo, pues se busca a través desde la interculturalidad prescriptiva esa participación activa de los grupos étnicos en su transformación, donde sean ellos los que motiven el cambio primero de esas relaciones asimétricas, esa toma de poder, control y esa transformación del grupo étnico para su desarrollo humano. Dentro de eso también se establecen lo que son esas relaciones de interculturalidad, etnicidad y nacionalismo, analizando esas categorías dentro de las relaciones que se establecen en las comunidades latinoamericanas. Y en ese eje o en ese análisis se critican esas visiones estáticas de la cultura, donde tomando la cultura desde el contexto de la interculturalidad como un instrumento que puede ser usado también como un instrumento para la dominación o como un instrumento para la transformación o para la formación de una identidad cultural. Entonces, esto lo trabaja en el segundo eje y entonces ya habla de la interculturalidad no como algo estático, como algo que ya, la cultura estática, la cultura del, del, del del lenguaje, del folclore, de la música, de las instituciones, de las representaciones que vemos y observamos dentro del contexto cultural, sino más bien en un enfoque más dinámico que está en construcción. La cultura no es, se está haciendo en la medida que los grupos se están interrelacionando. Este enfoque es dinámico, es contextual, es híbrido. Entonces, desde esa perspectiva, la interculturalidad deja de ser una categoría, como se dice, eh, construida, sino una categoría en construcción. El tercer eje hace una constatación, o sea, contrasta lo que son los dos enfoques de la interculturalidad, desde una antropología que se propone, de una antropología funcionalista que propone esa interculturalidad sí, como una interculturalidad que describe la cultura. O sea, interculturalidad es la cultura, lo que la caracteriza, su etnicidad, su diferenciación. En cambio, esta nueva antropología crítica, que es la que propone el autor, ya habla más de un proyecto que busca cuestionar y transformar todas esas estructuras de poder y todas esas relaciones asimétricas que se han establecido desde la época colonial, tratando de visibilizar que la interculturalidad usada desde los Estados-naciones, que es muy funcionalista, solo busca suavizar tensiones. Sin que se establezca, se cuestiona el status quo, el orden establecido. Entonces, siempre manejando
una inclusión que, como se dice, bonita, armoniosa, bella, linda, ay, nos incluimos, pero que no se cuestionan dentro de ese status quo, esas relaciones que dominan, perpetúan y que pueden llegar a futuro a generar estragos culturales dentro de los procesos de culturación. En este contexto, en este eje, la interculturalidad toma un carácter propositivo, que es dentro de lo que Marx denomina la lucha de clases, esas luchas de poder, donde de pronto estas comunidades o estos grupos que no tienen poder, que no tienen representatividad, que no tienen los instrumentos y las estrategias para poder decidir sobre su futuro, empiezan desde la participación política y la participación económica a generar un atrito, a generar como una molestia en todo este status quo, quo, buscando siempre cambiarlo y transformarlo. Transformar las relaciones de poder, que no se transformen nuevamente en un poder control sobre otros grupos, sino al contrario, que se establezcan relaciones simétricas que permitan la transformación y el desarrollo humano en las comunidades étnicas diferenciadas. Los conceptos claves, cultura, como para el autor, cultura y etnicidad no son fijos, son esenciales, son un producto de una práctica social, de una relación de poder que se ha instaurado en estas sociedades postcoloniales dentro de esa lucha de clases, un sistema donde se perpetúa la dominación. La etnicidad en particular entonces surge con ese contacto intercultural donde ciertos elementos culturales se convierten en símbolos de identidad cultural. El reconocimiento de una comunidad o de un grupo a partir de su etnicidad no solamente está relacionado con los factores fenotípicos, como decíamos, el lenguaje, a las instituciones, no, sino con las reivindicaciones dentro de la lucha de poder. Lo que yo creo que merezco dentro de mis derechos como comunidad y a lo que yo exijo. Esa exigencia nunca se va a hacer de manera pacífica y no se va a esperar a que llegue una vez o un día uno de los grupos de poder y diga, bueno, le voy a dar a usted el derecho, sino que se da es en esa lucha, en ese intento siempre por transformar esas relaciones, en ese trabajar por esas reivindicaciones, siempre con un objetivo. Cuando las relaciones intergrupales o exogrupales toman una postura muy simétrica, entonces los objetivos o los deseos de la comunidad sí permiten que haya una relación armoniosa. ¿Para qué? Para que las comunidades, por lo menos como el ejemplo que siempre ponemos sobre la reivindicación sobre parte del territorio, esas reivindicaciones puedan ser discutidas y dialogadas de manera armónica para que todas las comunidades puedan lograr su desarrollo sin que se perpetúen de nuevo, esas relaciones de dominación de un grupo sobre otro. Eh, el- la interculturalidad, de cierta manera, como que eh, desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva de la concientización crítica, funciona como un instrumento para promover estados de empoderamiento intergrupales, para que estas reivindicaciones no solamente sobre su reconocimiento cultural, étnico, sino también su reconocimiento como actores políticos y actores con capacidad de tomar decisiones económicas, sean reconocidas dentro del status quo. Esos pequeños cambios que se pueden dar dentro de las interrelaciones o las relaciones de poder son las que más adelante pueden llegar a desafiar el status quo y ponen de pronto en riesgo lo que el grupo de poder dice, ¿no? Sus intereses de clase. Pero bueno, eso es lo que utópicamente el deseo de cómo nos gustaría que caminaran las comunidades o las sociedades en América Latina. La metodología del artículo es una metodología teórico-analítica basada en la revisión crítica de la literatura sobre interculturalidad en el contexto latinoamericano y se sustenta en una mirada comparativa, compara esos dos marcos de la interculturalidad de la antropología funcional y de la antropología crítica. Eh, los aportes que nos da el artículo, el aporte que le da el artículo a toda esta conceptualización sobre la interculturalidad,
Se destacan especialmente esa visibilización de cómo los estados-naciones instrumentalizan o han instrumentalizado la interculturalidad para mantener el control cultural. Es el locus de control sobre esa diversidad cultural de los grupos étnicos que componen las sociedades en América Latina. Frente a ello, el autor propone una interculturalidad más crítica que promueva un empoderamiento de los pueblos subalternos y que también permita establecer diálogos asimétricos entre los saberes con el fin de una educación transformadora. Es importante aquí porque para el autor uno de los focos importantes dentro del artículo es la educación transformadora, dentro de una educación intercultural que sea transformadora y que permita a las comunidades no solamente fortalecer su identidad cultural, sino también preservar sus saberes originarios, ¿ya? Porque dentro de una perspectiva más de la lucha de clases, Marx siempre establecía o consideraba la educación como un instrumento de la burguesía para mantener el control de la clase obrera y trabajadora. Entonces, en esa medida de la lucha de clases, que la educación deje de ser ese instrumento burgués para la preservación del status quo y se transforma en una herramienta de transformación de las comunidades para la reivindicación de sus derechos políticos y económicos. El autor concluye que la interculturalidad no debe ser una política meramente funcional, sino una herramienta de transformación crítica y social. Aboga por esa necesidad de un reconocimiento simbólico de la diversidad, enfocado no solamente en el reconocimiento cultural, sino en la redistribución del poder control, reivindicar los derechos políticos y económicos de las comunidades, ya que sin una redistribución de ese poder control se perpetúa de nuevo otro tipo de relación asimétrica en la dominación y por ende ese colonialismo o neocolonialismo como lo estamos viendo actualmente. También el autor sitúa la interculturalidad como un eje integrador, transversal, crítico y orientado a una justicia paradigmática y epistémica que fomente una concientización crítica, una concientización de las comunidades como sujetos políticos para la transformación de esas mismas relaciones asimétricas de poder. Yo no puedo vencer un locus de control si no sé qué es lo que está, y no identifico cuál es el factor o el riesgo, el factor de riesgo que está haciendo que mi condición se perpetúe, que no logre yo un desarrollo, que se vulneren mis derechos, que el subdesarrollo sea perenne dentro de mi sociedad y mi comunidad. Entonces, conocer eso, conocer, e identificar, concientizarme de las relaciones, de quién me oprime, de por qué lo hace, cuáles son sus mecanismos, son lo que permite que las comunidades desafíen esas relaciones, las cambien de manera simétrica y conformen nuevos diálogos simétricos entre los grupos. También el autor enfatiza en la necesidad de resignificar el pensamiento, de colonizar el saber y validar los conocimientos propios de los pueblos originarios. Aquí es cuando hablamos de que la educación deja de ser ese instrumento de dominación para volverse también un instrumento de transformación, la educación intercultural dentro de los contextos sociales y latinoamericanos. Por último, en una perspectiva de Marx asociado mucho a ese pensamiento de la educación como un aparato ideológico de la burguesía, traigo a colación una frase que leí en uno de no sé si fue uno de los libros o una entrevista que le hicieron a Engels, y le preguntaban a Engels cómo pensaba la clase trabajadora, y decía, ¿cómo piensa la burguesía? La clase que domina, porque ella es la que usa la educación como ese instrumento ideológico para dominar, para mantener ese locus de control. Entonces, desde una perspectiva de Marx, no el marxismo, sino desde Marx, podemos complementar el sistema educativo, un sistema educativo intercultural necesita ser crítico. Y para eso el autor Gunther Díaz coincide mucho en presentar esa necesidad de transformar la educación no como una transmisora de unos contenidos, o como dice Freire, una educación bancaria, sino como una herramienta de emancipación social y cultural, donde lo que se transmita sean los conocimientos ancestrales de los grupos étnicos, de los grupos culturales, donde se fortalezca una identidad, donde se fortalezca el sujeto político y económico, donde se identifiquen las formas y estrategias de dominación y de preservación del estatus
de opresión para que se pueda a futuro cambiar esas relaciones asimétricas del poder y por tanto cuestionar el status quo. Em, esa necesidad de transformar la educación no solamente es dentro de los planteles educativos, es en la comunidad, es en el día a día, es en la interrelación de los grupos. Es una educación que no es aprender a sumar, a restar, a leer, a escribir. Es una educación epistémica de transformación paradigmática de las representaciones y de los sistemas de creencias de las personas, donde el sujeto se transforme en un sujeto político y económico que busque el control y poder sobre sí y sobre el futuro de su desarrollo, tanto de él como la de su comunidad. Entonces el artículo me pareció que su lectura es muy fundamental para pues, comprender la interculturalidad en su polisemia, en su diferenciación, en todas esas caracterizaciones desde la praxis donde sido utilizado y, y también tratarlo de ligar, cuando hablamos de una intercultural crítica, una interculturalidad muy crítica de la propuesta del autor, desligarla de toda esa tendencia postmodernista de la corriente que se impone a partir de los años 80 con el neoliberalismo y también desligarla de solamente una estrategia del Estado desde una antropología funcionalista, sino como un proceso que está en construcción, un proceso que se está todavía redefiniendo, donde implican factores políticos, éticos, sociales, culturales, de organización, de empoderamiento para la transformación, tanto desde un enfoque psicológico del individuo, comunitario y social, para de cierta manera poder vencer o poder transformar esas relaciones asimétricas que perpetúan el colonialismo o el neocolonialismo. A todos, muchas gracias por su atención. Un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.